El petróleo es un recurso natural muy codiciado por todos los países del mundo. Desde que empezase a utilizarse en la segunda revolución industrial, el petróleo ha sido una de las materias primas más importantes para la producción de bienes y servicios de un país. Y es que, sin petróleo, el sector del transporte estaría perdido, ya que los coches, camiones o aviones no podrían funcionar. Y sin este sector no habría comercio o turismo, ya que las mercancías y los viajeros no podrían moverse o viajar al no tener un medio de transporte para hacerlo. Por todo esto, el petróleo ha sido un recurso natural bastante fundamental para el crecimiento económico de todos los países desarrollados de hoy en día, pero ser rico en este recurso puede ser lo peor que le puede pasar a un país. En este vídeo veremos por qué. Ser rico en petróleo o en cualquier otro recurso natural puede lastrar a un país a la miseria. El tener un recurso que puede ser muy querido por muchos países del mundo hace que un país se especialice en la extracción de ese recurso y que no haya más producción que esa extracción. Por un lado, esto puede ser positivo para la riqueza de una nación, cuando el precio de ese recurso es alto, y lo puede vender por encima del coste de extracción, lo que hace que reciba beneficios. No obstante, el problema viene cuando sucede lo contrario, cuando el precio cae y se vuelve tan bajo que puede hacer que no sea rentable a que el país siga extrayendo ese recurso. Y es aquí cuando surgen los problemas. Por ejemplo, el principal hecho que marcó la crisis que lleva sufriendo Venezuela desde hace tiempo fue la caída de los precios del petróleo en 2013. Venezuela fue un país que antes de ese año basó una gran parte de su economía en la extracción del petróleo, lo que hacía que hubiera una gran bonanza económica cuando el precio era alto. Además, todo el gasto público del gobierno venezolano estaba financiado con los ingresos que recibía por el petróleo. Es decir, todos aquellos programas de asistencia social que tenía el gobierno puestos en marcha estaban financiados por los ingresos que recibía de este recurso natural. Por esto, los problemas en este país empezaron a venir cuando el precio cayó hasta unos niveles en los que extraer petróleo dejaba de ser rentable, por lo que dejó de ingresar por este recurso natural. Además, y como he comentado anteriormente, al estar la economía muy especializada en la extracción del petróleo y por ello poco diversificada, hizo que no tuviera otros sectores potentes. Y este fue uno de los hechos que llevó al país a una crisis de la que aún no se ha recuperado. Ante esto, el poseer un recurso natural de manera cuantiosa puede ser muy perjudicial para un país, ya que cuando su precio es alto, incentiva que la economía ponga todos sus recursos y factores productivos a la extracción de dicho recurso, y por tanto, se especialice en ello. Sin embargo, cuando su precio baja, hace que empiece a dejar de ser rentable su extracción. Por ello, es muy importante que un país no caiga en una trampa como esta, ya que si no, será muy dependiente de un producto primario cuyo precio puede ser muy volátil. A pesar de esto, hay una solución o forma de gestionar este problema mediante el establecimiento de un fondo de estabilización, que consiste en ahorrar el dinero extra, por así decirlo, que se recibe cuando el precio es alto, de manera que cuando sea bajo el impacto no sea tan alto. Por ejemplo, este sería el caso del Fondo de Estabilización del Cobre establecido por Chile. Por otro lado, hay que decir que los países cuyas economías estén basadas en petróleo deberán urgentemente diversificar o especializarse en otros sectores ya que cada vez en el futuro se hará un menor uso del petróleo. Esto es debido al impacto negativo que tiene en el medio ambiente y todas las externalidades negativas que produce, lo que hace que se esté pasando a otras fuentes de energía renovables y menos contaminantes.